Estimados colegas, yo soy el doctor Horacio Rothenberg. Este es el primer encuentro que vamos a tener de una serie de encuentros, 5 más en total, dentro de un curso organizado por el Departamento de Extensión del USAM, cuyo título en este caso es el de Narcisismo y Deseo en la Práctica Clínica. ¿Por qué este título? Yo entiendo que estos dos términos, narcisismo, deseo, son dos referentes de lo que ha sido una incorporación dentro de la concepción de la mente, de cómo se va estructurando la psique, la estructura psíquica, a lo largo del desarrollo subjetivo. El deseo y el narcisismo están dentro de la concepción psicosexual que introdujo Freud a la consideración de todos nosotros. Desde ese punto de vista, la base comprensiva de lo que vamos a ir desarrollando va a estar claramente asentada en la perspectiva freudiana. No obstante, voy a utilizar también a lo largo de este curso una serie de aportes que otros autores han ido realizando sobre la base precisamente de la dimensión histórica que implica el desarrollo subjetivo. Es decir, hay una serie de sucesos que van siendo registrados vivencialmente a lo largo del desarrollo psíquico temprano, que dan la base de un cierto modo de ser y que prosigue a lo largo de toda la vida, porque el sujeto que se va construyendo a lo largo de estos procesos es un sujeto producto de los vínculos que se van estableciendo a lo largo de la existencia. Como ustedes se dan cuenta, dentro del psicoanálisis hay una perspectiva histórica, iniciada por Freud y retomada por todos los autores que han aportado nuevas inflexiones, nuevos matices, nuevos descubrimientos a la base conceptual del psicoanálisis. Entre ellos, las referencias que yo voy a tener incluyen autores de la escuela inglesa y de la escuela francesa. Dentro de la escuela inglesa hay dos referentes que a mi entender nos van a ayudar a pensar la problemática del deseo y del narcisismo desde un punto de vista de la historia subjetiva. Y estos son Bion y Winnicott, porque ellos, desde un punto de vista de la estructuración psíquica y de los intercambios vinculares que se dan con el medio humano, han ayudado a reflexionar sobre cómo el deseo y el narcisismo pueden irse transformando en función del otro, de los otros, de los vínculos que van sosteniendo el devenir humano. Junto con esta dimensión histórica, la otra dimensión en la cual estos autores y como referente de la escuela francesa Lacan han hecho aportes realmente extraordinarios, ¿no? En cuanto a abrirnos nuestra capacidad de reflexión sobre una base clínica. Estos otros aportes son los que incluyen, junto con lo histórico, lo estructural, las consecuencias que se van dando en función de determinado tipo de experiencias dentro de la mente del infante, que van promoviendo
determinados modos de ser, determinados modos de relación, van configurando determinados mundos personales, psiquismos personales, que están en la base fantasmática de la estructuración subjetiva. Entonces, estructura psíquica, producto de un devenir histórico, sostenido por un movimiento que Freud denominó psicosexual. Hay una corriente libidinal, ¿no? Un determinado impulso vinculante que va construyendo dos dimensiones dentro del proceder psíquico. Y estas dos dimensiones son mismidad, ¿no? El sujeto va construyendo una determinada manera de ser, ¿no? Un determinado tipo de referente interno que lo va orientando en relación a sí mismo, ¿no? Es decir, esa construcción de mismidad se va dando paulatinamente y junto con la construcción de ese tipo de identidad subjetiva, lo que también va estableciéndose es un movimiento de deseo, ¿no? Esa mismidad se orienta a partir de impulsos que buscan el reencuentro con situaciones placenteras que lo hacen sentir pleno. Estas dos dimensiones, aquellas que construyen mismidad y que construyen movimientos de deseo, ¿no? Que impulsan hacia los objetos, ¿no? Son precisamente las que dentro de la teoría psicoanalítica reciben el nombre de narcisismo, es decir, la libido que inviste a el yo, ¿no? al sí mismo, ¿no? Al sujeto, y aquella otra corriente libidinal, la desiderativa, que busca el reencuentro con aquello que ha sido placentero. Por eso, narcisismo y deseo en la práctica clínica como aquellos dos referentes conceptuales que nos van a permitir entender la diversidad estructural que existe dentro de la clínica y los diversos acontecimientos históricos que en vínculos específicos y a partir de funciones específicas que el contexto humano va proveyéndole al niño en desarrollo, han promovido determinadas consecuencias estructurales subjetivas. A lo largo del desarrollo psíquico temprano, las sucesivas experiencias que van transformando la tensión vital inicial, ¿no? Eso disruptivo que requiere de algún tipo de aporte específico para que se produzca ya ahí una transformación de esa tensión disruptiva en un estado de plenitud, va marcando un proceso en el cual los aportes del medio, aportes que encausan la energía libidinal de un modo apropiado, dando lugar a vivencias que son plenas y que a la medida que se reiteran a un ritmo apropiado, también van consolidando una cierta expectativa
que va a ir siendo parte de lo que el psiquismo va correlacionando de un modo fructífero, tanto en lo que hace a esa plena vivencia personal inicial, como al paulatino movimiento de búsqueda de aquello que ha sido promotor de ese placer, de ese alivio, ¿no? De esa vivencia donde algo que llega resuelve una tensión. Fíjense cómo este esquema, ¿no?, que yo les describo de esta manera, van dando cuenta de estos dos aspectos, ¿no? Aquello que libidinalmente integra al sujeto, dándole esa sensación de bienestar, que es la base de una perspectiva de mismidad plena, ¿no?, y que se relaciona con una libido que va invistiendo al sujeto y que recibe el nombre, en la concepción freudiana, de narcisismo, ¿no? Esa libido que va dando lugar al yo, que va invistiendo al yo, que integra ciertas representaciones que van a ser la base de sustentación del yo, ¿no? Es esa carga libidinal narcisista la que allí va teniendo lugar. Y por otra parte, ese movimiento libidinal que inviste a un objeto, ¿no? Todavía, por supuesto, ese nombre es un nombre teórico, ¿no?, conceptual, ¿no?, que nos ayuda a captar que se trata de cierto aporte específico que va a tener que ser reconocido como tal, que va a tener que ser delimitado apropiadamente, para que esa libido pueda ser también una libido específicamente objetal. En un principio no hay tanta delimitación, la plenitud es un todo. En ese todo va a tener que irse diferenciando aquello que es más propiamente del sí mismo, ¿no?, de un modo de ser que se va estableciendo de a poco, y aquello que da lugar a una otredad donde el campo objetal va a adquirir también una consistencia apropiada que facilite que el sujeto y el objeto tengan entidades separadas. Dentro de este movimiento libidinal incipiente, entonces, se pueden delimitar dos procesos o dos corrientes libidinales. Una que va dando lugar al sí mismo, ¿no?, la libido narcisista, una de las corrientes libidinales que plantea Freud, y otro que va dando lugar a la delimitación del objeto, ¿no?, relacionado con el deseo inicial, que va a ir perfilando paulatinamente un tipo de representación en donde el objeto queda incluido y delimitado en función de la experiencia que va mostrando esta doble dimensión que sostiene a la subjetividad, ¿no?, la mismidad y la objetalidad. A lo largo del curso, de los 5 encuentros que vamos a tener, vamos a ir delimitando los distintos factores que facilitan la apropiada consolidación narcisista y la apropiada delimitación objetal. Y también vamos a poder pensar, reflexionar acerca de aquellos otros factores que perturban una apropiada delimitación subjetiva y un apropiado curso desiderativo que dé lugar a objetos diferenciados, reconocidos como tales, y placenteros,
¿no? Ese reencuentro con aquellos objetos ya delimitados. Corrientes afectivas complejas son las que empiezan entonces a facilitar los intercambios. Pero también hay corrientes afectivas complejas que muestran las dificultades que ha encontrado la subjetividad para que eso se dé en cuanto a la delimitación subjetiva, objetal, de un modo apropiado, pleno. Es decir, hay factores perturbadores, traumáticos, que vamos también a reflexionar sobre los mismos y que nos van a ayudar a entender de qué manera los caminos estructurantes dan lugar a un sujeto integrado en sí mismo y con buenos vínculos objetales, o bien dan lugar a estructuras psicopatológicas, ¿no? En función de cuáles han sido los obstáculos para que esa integración y delimitación se haya dado de un modo apropiado. La primera clase del curso va a tratar de ubicar la problemática vinculada al desarrollo narcisista. ¿Cuáles son las sucesivas transformaciones del narcisismo que permiten en un determinado momento una subjetividad plena, ¿no? Integrada en relación a lo que también es algo complejo de definir, pero necesario de hacerlo, que es el camino que lleva a la construcción de una identidad singular, ¿no? Que ese sujeto pueda haber adquirido como base de un modo de ser que le permite apropiados vínculos con su entorno. La primera clase entonces va a dar cuenta de la problemática del narcisismo. La segunda va a abordar la problemática del deseo en cuanto a aquel movimiento que queda fijado dentro de la estructura mental, desde el cual se va a articular una compleja relación que busca reeditar ciertas sensaciones de plenitud a partir de afectos que se integran en corrientes amorosas o bien violentas, ¿no? Que van dando cuenta del mundo afectivo que se construye en torno al deseo a partir de determinadas características del narcisismo que ese sujeto ha podido integrar en su mismidad. La segunda reunión va a tener que ver entonces con el deseo y este tipo de articulación necesaria con el narcisismo. Y las tres subsiguientes van a tratar de dar cuenta de las estructuras psicopatológicas, es decir, de aquellas estructuras en donde ha habido una dimensión fallida tanto de la consolidación narcisista como de los cauces desiderativos que esa consolidación narcisista ha permitido. Y las referencias psicopatológicas que vamos a tomar implican la delimitación de tres estructuras que desde un punto de vista nosológico, es decir, comprensivo, ¿no? Sobre una base teórica psicoanalítica, nos permiten ubicar la diversidad de cuadros clínicos que nos muestra la tarea terapéutica. Y van a ser tres, porque son tres las estructuras psicopatológicas que vamos a considerar. La psiconeurótica, tan magistralmente establecida por Freud. La psicótica, también, que cuenta con aportes freudianos muy importantes, desde el recorte clínico clásico que ha hecho la psiquiatría, ¿no? Que ha dado lugar a la psiquiatría dinámica, una base psicoanalítica. Y en tercer término, lo que vamos a denominar neurosis narcisistas,
que muestran la complejidad estructural a partir de la cual es necesario tomar un tercer casillero nosológico que ayude a reflexionar conceptualmente aquellos cuadros que no pueden encuadrarse estructuralmente ni en la psiconeurosis ni en la psicosis, pero que a esta altura del desarrollo psicoanalítico podemos tener recursos metapsicológicos que nos ayuden a delimitar una estructura con características específicas en cuanto a los mecanismos que subyacen a esa estructura. Bueno, esta es una introducción que yo quería hacerles. Quería además que me vieran. A mí vamos a tener seguramente encuentros a través de las plataformas que nos ayuden a tener un diálogo directo, pero además lo que espero es que a partir de los audios que yo les haga llegar, que van a ser las clases, ¿no?, de cada uno de estos 5 encuentros, ustedes hagan preguntas, ¿no?, o reflexiones, planteen dudas, ¿no?, o diferencias con cosas que ustedes ya conocen, para que pueda haber un intercambio, un diálogo fecundo a lo largo de estos encuentros. Bueno, espero que les haya sido útil escuchar lo que yo les estuve diciendo y que sea el inicio, como les decía antes, de un diálogo abierto y creativo. Bueno, un gusto.